Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Las elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador del próximo 7 de febrero requieren de un control y observación seria y responsable. No hay certeza de la transparencia y la eficiencia de los órganos reguladores y también de los operadores de los próximos comicios. A poco menos de 2 semanas no se han impreso las papeletas, por ejemplo, para parlamentarios andinos, lo cual complica la distribución de los llamados kits electorales y por lo mismo queda la sospecha de que se garantice a todos los ciudadanos una votación dentro de los parámetros legales y temporales establecidos. ¿Qué rol deben jugar en este contexto los observadores electorales internacionales? Pues de esto queremos conversar con el jefe de la misión especial del Parlasur, Parlamento del Mercosur, Óscar Laborde, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá, Óscar. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está Orlando? Qué gusto, gracias por atender esta invitación. De entrada, antes de compenetrarnos en el tema ecuatoriano en particular, ¿cómo analiza usted el comportamiento de los procesos electorales en América Latina que han ocurrido en medio de la pandemia? ¿Garantizan efectivamente la participación plena? ¿Las condiciones están dadas para unas elecciones como a las que ha ocurrido en los últimos meses en otros países? La experiencia de lo reciente demuestra que sí, que con todas las modificaciones que hubo que hacer para combatir esta pandemia, la asistencia electoral fue buena, en algunos casos mayor que lo anterior. En Chile fue mayor, en Bolivia fue mayor. Es decir, aparentemente la gente con la vocación que tiene para resolver esta situación que atraviesa América Latina, hacerlo democráticamente, concurre aún con los cuidados, es decir, no se ha afectado la representación y finalmente la voluntad popular por el tema de la pandemia. Siempre, por supuesto, teniendo muchísimo cuidado en el momento que se vota. No hay ningún dato que posteriormente a que se haya votado se modificado la tendencia, digamos, de la curva de contagio ni de muerte. Así que no ha influido y tampoco ha influido en el ánimo de la gente que tiene muchas ganas de votar y aún con el temor natural que a todos nos significa la pandemia, igual concurre a hacerlo. Voy a decir algo que es interesante, el ánimo de la gente para ir a votar es mucho mayor, incluso con la pandemia. Esto de alguna manera también nos podría evidenciar la necesidad que tiene la gente por participar y cambiar la situación que vive, incluso con pandemia y todo, dadas las condiciones en las que ha sido tratada la gente en medio de la pandemia. Sí, a mí me parece que, bueno, en América Latina hay una situación donde lo principal que se está dando es la resistencia a las políticas neoliberales. Entonces, sea luchando, sea manifestándose en la calle, o sea yendo a votar, la gente quiere modificar esa situación, ¿no? Entonces, me parece sí que efectivamente, digamos, hay que cambiar y la forma que se encuentre cambiar es a través de la elección. Hubo intentos de achicar esa democracia, hubo intentos de proscribir, de perseguir, de postergar elecciones, ¿no? Bueno, hubo en realidad un golpe de Estado en Bolivia. Entonces, la herramienta que tiene el pueblo es la participación y la elección, no tiene otra. Los poderes económicos tienen otras herramientas, pero el pueblo no, y eso lo sabe. Entonces, el riesgo era con el achicamiento de la democracia, no insisto, con la persecución, con la proscripción, que se le quitara al pueblo el principal instrumento que tiene hoy para modificar la política, ¿no? Entonces, me parece que esa sensación, esa seguridad, que es el único mecanismo, hace que, bueno, que se concurra con ganas. Insisto, a veces a manifestarse en la calle, a veces a votar cuando corresponda a cada cosa. Claro, entonces ahora con respecto a todo esto, las condiciones de América Latina, usted ha mencionado, están en una situación de orden político bastante complicada, difícil, porque el orden neoliberal se ha impuesto y eso tiene su reacción en muchos países. Pero le planteo la otra pregunta al respecto. ¿Son los procesos electorales, por ejemplo, los vividos en América Latina en los últimos meses, los que están de alguna manera marcando también el cambio del comportamiento de organizaciones que regulan, observan, vigilan los procesos electorales? ¿Cree que usted también, dadas las condiciones, las misiones que llegan a cada país cumplen el mismo rol activo de otras ocasiones o cree que también se han incentivado y se han incrementado? A mí me parece, Orlando, que hubo que mejorar
la forma de observar. Anteriormente la observación era algunos días previos, seguir un poco el proceso y estar ese domingo, si normalmente se vota los domingos en América Latina, en el lugar. Ahora hubo que hacer todo un seguimiento anterior. Nosotros, el Parlasur, que jugó un papel importante en las elecciones de Bolivia, estuvo meses siguiendo el tema, entrevistándose con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, entrevistándose con los candidatos, enviando opiniones de cómo iba el proceso. Es decir, los organismos de observación electoral han tenido que cambiar. ¿Por qué? Porque antes, cuando de alguna manera se sabía que, excepto alguna cosita menor que siempre sucede, no iba a haber grandes interrupciones en el proceso electoral, bueno, solamente había que dar testimonio en los últimos días. Ahora no, hay que estar muy atento de que se cumpla la reglamentación electoral, de que no sean proscriptos los candidatos, de que no sean proscriptos los frentes, de que, como en el caso de Bolivia, un planteo de un conteo rápido podía complicar las cosas. Un conteo rápido, informar el domingo a la noche, en Bolivia hubiera sido tal vez desencadenante de toda una situación muy conflictiva. Y hubo que presionar fuerte para que se suspenda ese conteo rápido. Es decir, en esta situación, no tanto por la pandemia, sino por el peligro de achicamiento de la democracia, las observaciones electorales tuvieron que ampliarse en sus objetivos. Claro, ahora para ir concretando con el tema ya del Ecuador, ¿ustedes tienen previsto una delegación amplia? ¿Cómo será la participación en el proceso electoral ecuatoriano? ¿Desde qué días? Y más o menos en qué circunstancias va a desarrollarse esta observación en el caso ecuatoriano. Nosotros el 2 de febrero estaremos presencialmente allí. De cualquier manera, ya nos hemos reunido con Diana Tamait, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Tenemos prevista para estas horas reuniones con los candidatos presidenciales. Bueno, también esta limitación que nos da la pandemia nos permite comunicarnos de otra manera. Así que la presencia será el día 2, sí, habrá parlamentarios de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, y sobre todo habrá un equipo trabajando remotamente, trabajando a distancia, ¿no? Bueno, será útil ir a Pichinchi, ir a Quito, ir a Guayaquil, digamos, para estar en el lugar donde se vota. Pero sobre todo es importante tener un equipo muy informático, poderoso, que esté atento a que le pasemos la información, vaya diciendo, bueno, si hay alguna irregularidad, si hay alguna demora en el conteo. Una cosa fuerte que vamos a hacer es pedir que haya un open data, digamos, ¿no? Que una vez que el ciudadano emitió la votación y una vez que se conoce el resultado en la mesa, ya es una información pública. Entonces, mientras más rápido, mientras más completa sea esa información, es mejor. Y eso lo garantiza un equipo informático, lo garantiza que las autoridades nos den los datos y lo garantiza un equipo informático que no necesariamente tiene que estar ubicado en Ecuador. Ahí sí, las limitaciones de la pandemia permiten que estén en otros lados. Bueno, así que esa va a ser la actividad que desarrollaremos, incluso que le estamos haciendo ya desde ahora, como le cuento, en varias reuniones. De acuerdo, vamos a hacer la primera pausa, Oscar, y enseguida volvemos para abordar directamente lo que significa ya el proceso electoral ecuatoriano, en el cual, por supuesto, hay irregularidades según algunos actores políticos, hay algunas deficiencias sobre otros y también hay dificultades por el orden operativo, es decir, hay circunstancias que no se manejan adecuadamente, según dicen incluso los propios consejeros del Consejo Nacional de Participación. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con el jefe de la misión del Parlamento del Mercosur, para abordar lo que significa ya la observación electoral a vísperas, prácticamente unas 2 semanas más ya de las elecciones en este país andino. Vamos a la pausa.